Vamos a pasar a abrir la ronda de los colaboradores y las colaboradoras en este volumen. Tenemos la fortuna, el privilegio de contar con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Rafael, aparte de ser expresidente de la República, hoy encabeza el Instituto de Pensamiento Político Económico Eloy Alfaro en Quito. Es miembro del Consejo Consultivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y director editorial de la revista Propuestas para el Desarrollo. Es maestro y doctor en Economía por la Universidad de Illinois. Tiene una maestría en Artes en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fue ministro de Economía y Finanzas de Ecuador en 2005. También ha sido docente y director del Departamento de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito y fue director de SUR, Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la USFQ. Ha escrito varios libros, entre los que destacan La vulnerabilidad de la economía ecuatoriana y Ecuador, de Banana Republic a la no república. Recibió en 2017 la Orden José Martí, máxima condecoración en Cuba, y en 2008 recibió el collar de la Orden del Libertador de San Martín, máxima condecoración de Argentina. Universidades de todo el mundo lo han otorgado, un total de 19 doctorados honoris causa. Un honor y un lujo tenerte aquí, querido Rafael. Adelante. Gracias, John. El lujo y el honor es para mí. Un inmenso abrazo a los contertulios, a la audiencia. Felicitaciones por este libro, que ojalá sea un importante aporte para América Latina, para la reflexión no solo del progresismo, ¿no?, de la sociedad en general, tal vez desde el progresismo. Este libro se fundamenta en gran medida en un webinar que ustedes organizaron en junio del 2020 y que tuvieron la oportunidad, al que tuvieron la amabilidad de invitarme. Y yo les decía en ese momento, ya junio, que bueno, mis expectativas iniciales después de tremenda prueba, de un cambio a nivel mundial, un cambio del mundo post-pandemia para un mundo más justo, más humano, se estaban desvaneciendo porque veía que la humanidad no aprendía de estas experiencias. Y bueno, temo que esas expectativas un poco negativas, pese a que soy un optimista por naturaleza, pero hay que ser realistas, se han ido cumpliendo una vez que se desarrollaron las vacunas, una vez que ya se tuvo la certeza que se podía dominar la emergencia. Prácticamente las cosas volvieron a lo mismo de antes. De hecho, nos decían eso, volver a la normalidad, porque si lo que vivíamos antes del coronavirus era normal, la exclusión, la pobreza, la inequidad y tantas cosas más. Y cuando era la oportunidad de reflexionar en función de la experiencia que estábamos atravesando, la durísima prueba, con dolor, con crisis económica, con fallecidos, para plantearnos sociedades mejores, un planeta más solidario, más unido. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Se lo decía el 20 de junio del 2020 en ese webinar, que un mundo interdependiente es un absurdo sistema basado en el individualismo, que en las sociedades todos estamos relacionados. La sociedad humana se puede definir utilizando términos de ciencia de la complejidad como un sistema adaptativo complejo, un sistema donde los agentes están unidos de alguna forma. Adaptativo es que aprenden esos agentes, y complejo es que el todo es diferente a las partes. Puedo tener la mejor intención y el resultado final es diferente. Yo quiero en el teatro ver mejor, me paro. Si me paro solito, veo mejor. Si todo el mundo se para, veo igual que antes y estoy parado, estoy menos bien que antes. Si yo solo dejo de pagar impuestos, me beneficio. Si nadie paga impuestos, todo el sistema colapsa y todos estamos peor. Entonces el todo es diferente a las partes, es una característica del sistema complejo. Y la sociedad humana es un sistema complejo. Es un sistema adaptativo complejo. Hablar de individualismo es un absurdo. Hay que ver el todo, no solo hay que ver la parte. Pero es mucho más absurdo todavía en América Latina, cuando se exacerba el individualismo, la competencia y tenemos la región más desigual del mundo. Para los liberales que apoyan estas cosas, por lo menos pues exijan algo razonable, una razonable igualdad de condiciones para hablar de competencia. Lo segundo que nos enseñaba la pandemia era la importancia de la acción colectiva, como conjunto, precisamente porque somos parte de la misma sociedad, salir de esa lógica individual e ir a esa lógica colectiva, ver el todo, no solo ver la parte. La importancia de la política, que la podemos definir como la forma racional en que una sociedad toma
sus decisiones. La pregunta que deberíamos hacernos a cada rato, todos los latinoamericanos, por eso todos los políticos y los académicos, es por qué Estados Unidos se desarrolló, empezando como república prácticamente al mismo tiempo que nosotros, y la América del Sur del Río Grande no lo hizo. Básicamente no aprovechamos la revolución industrial. ¿Por qué no hicimos aquello? Y una de las respuestas, no la única, el gran enigma del desarrollo, de las grandes preguntas del desarrollo, o del subdesarrollo, o del mal desarrollo, pero una de las respuestas sin duda es la clase política que hemos tenido. Una muy mala política. El problema es la mala política, no la política. Porque la política es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Entonces, esta pandemia, esta prueba tan dura, nos enseñaba la importancia de la buena política y nos enseñaba lo importante del rol del Estado como representante institucional de esa sociedad, representante institucional que ejecuta esa acción colectiva. Y obviamente, pues dentro de esa acción colectiva está garantizar ciertas cosas como derechos, no como mercancía, no que esté al alcance de aquel que puede pagarlo y el que no puede pagarlo no existe, ¿no? Sino como derecho solamente por ser persona. Y uno de esos derechos, obviamente, es el acceso a la salud. Hablaba el compañero Felipe de bienes públicos. El derecho a la salud por solidaridad, como imperativo moral, pero incluso por egoísmo, porque eso nos enseñó la pandemia, que si se contagia el pobre, también se contagia el rico, y que entonces todos debemos tener ese acceso a la salud. Una tercera cosa que nos enseñaba la pandemia era la necesidad de mejores mecanismos de gobernanza a nivel global. Enfrentamos un problema mundial y no teníamos esos mecanismos de coordinación. Y se vio una descoordinación muy grave, y el sálvese quien puede incluso a nivel de naciones, que de esto debimos aprender, de que enfrentamos problemas como humanidad y debemos tener una coordinación, una nueva forma de globalización. No la globalización neoliberal, que solo busca un gran mercado y consumidores, sino otra mentalidad de globalización que busca una gran sociedad mundial y ciudadanos del mundo con derechos y con capacidad de acción colectiva a nivel global. A nivel de ideas, sin duda la pandemia dio la razón al progresismo, ¿no? Estas cosas de individualismo, de que yo solito puedo alcanzar mi bienestar, de la mano invisible, buscando mi propio fin de lucro, el resto está solucionado, exacerbar los peores defectos del ser humano como la codicia y convertirlo en la mayor virtud, fueron aplastados por la pandemia. ¿Cuál es el problema? Que el mundo no lo rigen las ideas. Pueden influir las ideas, pero tienen primero que cambiar las relaciones de poder, y esas relaciones de poder no han cambiado. Sigue el imperio del capital, incluso hemos perdido nuestra capacidad de asombro, lo decía Felipe. Las inmorales, las indecentes, ganancias extraordinarias que han tenido ciertos sectores en esta crisis, con el dolor humano, con la muerte, eso es inadmisible, pero hemos perdido esa capacidad de asombro. Entonces, como el mundo no lo rigen las ideas, sino el poder, y el poder no ha cambiado, el mundo no ha cambiado mucho en esta post-pandemia, aunque todavía no superamos totalmente este problema, ¿no? Uno de los hitos de la humanidad que algunos establecen como el principio de la edad moderna fue la Ilustración, cuando la razón venció a la superstición. Necesitamos una segunda Ilustración, donde la razón sea capaz de vencer al poder. Pero el mundo lamentablemente lo domina el poder, y ese poder continúa intacto. Continúa el imperio del capital pese a la tremenda prueba que enfrentamos como humanidad. Y para América Latina la experiencia fue incluso más dolorosa. América Latina fue una de las regiones donde más impactó la pandemia, una de las regiones más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia, una de las regiones menos preparadas para enfrentar la pandemia. Hubo dos países latinoamericanos con gobiernos neoliberales, Ecuador y Perú, que tuvieron la mayor cantidad de muertos por habitantes, al menos hasta cierto momento, ¿no? Pero están entre los primeros sin lugar a duda. La crisis denudó nuestra condición también, muy importante esto, de dominación cognitiva. René Ramírez le encanta hablar de estos temas. El neocolonialismo, que no es el colonialismo ya de que nos invaden los españoles, los franceses, es tan solo depender del conocimiento que produce el primer mundo. Cuando el conocimiento es un bien sin rivalidad del consumo, que tú sepas algo no impide que yo lo sepa. Bernard Shaw decía, si tienes una manzana y yo tengo otra manzana, intercambiamos la manzana, cada uno queda con una manzana. Si intercambiamos ideas, cada uno queda con dos ideas al final. El conocimiento se acumula.
Pese a eso hay exclusión del conocimiento, una de las grandes contradicciones, ¿no?, del mundo actual. Debería ser un bien de libre acceso, por excepción, no hacerlo de libre acceso. Y no somos productores de ese conocimiento y no pudimos producir nuestras vacunas. Y mira cómo nos maltrató el primer mundo. Mira cómo demostró ese egoísmo ese primer mundo. Que esto nos sirva de dura experiencia. Que América Latina debe ser productora de conocimiento, por ejemplo, para proteger la vida, como las vacunas. Y esto va a ser muy difícil, excepto en algunos grandes países, tal vez como México, Brasil, que lo hagan individualmente los países latinoamericanos, porque esto es tremendamente costoso. El desarrollo, la tecnología, ¿no?, la investigación modernas son procesos modernos, son procesos tremendamente costosos. Para esto es necesario la integración. Y eso es lo que estábamos haciendo, por ejemplo, en UNASUR. Teníamos un plan de investigación regional para evitar duplicidad de programas de investigación, coordinar la investigación, pero con la arremetida neoliberal, pues todo eso dio marcha atrás. En todo caso, la crisis ha golpeado muy fuertemente a América Latina a nivel de PIB por habitante nominal. Estamos en los niveles de 2007, en términos reales debemos estar muchos años más atrás, 15, 20 años de retroceso, ha aumentado la pobreza. Lamentablemente, como ocurre siempre con las crisis en América Latina, aumenta también la desigualdad, lo cual implica ya que unos sufren más que otros las consecuencias de la pandemia. Ni siquiera las cargas son por igual y que los pobres, la clase media, normalmente sufre la mayor cantidad de esa carga de la crisis, producto de la crisis. Yo también les advertí el 20 de junio del 2020 que estaba muy preocupado porque cuando ustedes tienen una crisis, así sea un factor absolutamente externo, un virus, y la economía decrece 8 o 10%, esos gobiernos se vuelven muy vulnerables, ¿no? Sobre todo si tienes prensa en contra, como siempre lo tenemos gobiernos progresistas. Con un gobierno sometido a la derecha y sus instrumentos de control, que es la prensa hegemónica de la derecha, van a decir que es un héroe que está haciendo lo posible, arriesgando su vida por salvar a sus ciudadanos, y algo mitiga el problema del descontento y desesperación de la gente por la crisis económica, en este caso producto de la pandemia. Pero con los gobiernos progresistas va a ser lo contrario. Tú puedes tener un terremoto y vas a decir fracasaron las medidas económicas. Vas a tener una pandemia y vas a decir que todo fue mal manejo, irresponsabilidad fiscal, etc. Y ese era mi temor, y creo que el tiempo me da un poco la razón. De los países que más iba a decrecer en América Latina estaban México y Argentina. La región en total, de acuerdo a la CEPAL, su última publicación de agosto, estima la CEPAL que decrecimos 6.9%, es el decrecimiento más grande de la historia de América Latina. Y México y Argentina iban a decrecer más que el promedio. Y fíjense lo que pasó en las últimas elecciones en México, ¿no? Es porque cuando tú ves desempleo, que ya no vendes en tu negocio, que tus hijos no encuentran ocupación, falta de oportunidades por todos lados, ¿no? Y la prensa que te remete todos los días, que culpa del gobierno, etc. Bueno, buscas un culpable y buscas soluciones milagrosas. Entonces son coyunturas muy, muy delicadas, pero ahí están los peligros, ¿no? Felizmente también México y Argentina son de los países que más se están recuperando. Sin embargo, todavía estamos por debajo de los niveles de 2019. Son los 9 países de América Latina, de los 33 de América Latina y del Caribe, en el 2020 van a recuperar los niveles del 2019 de acuerdo a la CEPAL. 5 países más en el 2022, probablemente hay México y Argentina, pero solo los de niveles del 2019 de producto, no de producto por habitante. Eso todavía quedará muy por debajo del 2019 y es necesario seguir reactivando la economía. En la parte técnica, ¿qué significó económicamente hablando, no? Escuchaba que Janet es economista, la felicito, seguro es una buena persona, yo también soy economista, a pesar de eso soy buena persona, trato de serlo, pero a nivel técnico, ¿qué sucedió? ¿Qué es la pandemia? Fue un choque externo muy fuerte, un choque que no depende de las decisiones de los agentes económicos, ni de la autoridad económica. Es un choque externo, terremoto, etcétera, un virus, pero un choque muy fuerte, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. En la oferta la gente no podía ir a trabajar, porque había riesgo de contagiarse. Se desploma la producción, y por el lado de la demanda se desploma la capacidad de compra. Pero es un choque temporal. Quiere decir que va a acabar. Y las capacidades productivas están ahí. Las empresas mexicanas están ahí, la maquinaria mexicana está ahí, los brazos de los mexicanos están ahí, el corazón de los mexicanos está ahí. Y las necesidades están ahí, de vivienda, de comida,
de educación, de salud, etc. ¿Qué significa esto? Que se requiere coordinar lo más rápidamente posible esa reactivación. Política económica activa. ¿Cuál es el objetivo de la política económica? De demanda, de subempleo, de corto plazo, keynesiana, tiene varios nombres. Básicamente, superar lo más rápidamente la crisis con el menor costo posible, y esto es lo clave, decidiendo sobre quién recaen los costos, sobre el capital o sobre el trabajo, sobre los ricos o sobre los pobres. ¿Qué se ha hecho para superar la crisis? Bueno, a nivel internacional, el Fondo Monetario, este fue un pedido de un grupo de economistas progresistas durante mucho tiempo, por supuesto que fue decisión política, pero algo creo que se incluyó, internacional progresista, etc., pedía que el Fondo Monetario emitiera derechos especiales de giro. ¿Qué es el derecho especial de giro? Es un activo de reserva, como antes el oro. El oro está en cantidad fija y las economías siguen creciendo. Entonces se decidió en 1969 hacer estos derechos especiales de giro, que pueden servir para transacciones limitadas, pero básicamente como reserva para respaldar emisión de moneda o adquirir divisas y eso generar liquidez. Nosotros calculábamos que se requerían 3 billones anglosajones de derechos especiales de giro. En verdad, se emitió finalmente el Fondo Monetario, esto se ponía en Estados Unidos, menos de $500,000, esos son unos $650,000. Derecho especial de giro, su cotización es una canasta de monedas, son 5 monedas, ¿no? El yen, el yuan, la libra esterlina, silencio doy, el euro y el dólar, ¿ya? Entonces, esos $650,000 en derecho especial de giro es 400, por aquí tengo, un poco menos de $500,000 de derechos especiales de giro, 650 millones de dólares que ha emitido el fondo en derechos especiales. Pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, como esto se da en función de el nivel de producción de cada país y sus cuotas del fondo, 58% de esto cae en el primer mundo, en 27 países con economías desarrolladas. 94 países de economías emergentes, todos los latinoamericanos excepto Haití, solo reciben el 35%. Pero hay otro problema adicional, ¿ya? Y aquí viene la economía política. ¿Quién quiere beneficiar? Lo que te decía. La política económica, que es diferente a economía política, cuidado, es también decidir sobre quién recaen los costos de la crisis. Mucho de esto, como el caso de Ecuador, lo están mandando a reservas, cuando deberían convertirlo en liquidez para reactivar la economía. ¿Y por qué en reserva? Porque interesa respaldar pago de deuda. Y muchas veces los tenedores de deuda son los mismos que están tomando las decisiones económicas. Son los poderes fácticos los que dominan nuestro país. Esos derechos especiales de giro deben servir para reactivar lo más rápidamente nuestras economías. Y lo más triste es que están aprovechando la crisis del coronavirus para profundizar el modelo neoliberal. En muchos países, por ejemplo, las reformas laborales, la flexibilización laboral, alcanzar lo que resistimos durante muchos años, atentar contra los derechos de los trabajadores. Es que estamos en crisis. El pragmatismo destructor. No, es mejor a que se muera de hambre a pagarle un salario de miseria. No, muchas veces es peor. Porque lo más importante en una sociedad es el bien moral. Y la explotación laboral sencillamente es inmoral. Es mucho más lo que se pierde que lo que se gana. Pero en todo caso, ¿no? Se está aprovechando descaradamente. Sepan ustedes que en Ecuador se ha presentado una ley donde te pueden votar y tú tienes que indemnizar al empleador. No conozco un precedente de eso. Es decir, el trabajo compensando el capital si te votan por una causa justa. Causa justa. Si en 90 días tuviste 2 atrasos injustificados. O sea, si perdiste el bus 2 veces, te pueden votar por causa justa y tú tienes que pagar un mes de trabajo al empleador. Seguramente están pensando, Correa se volvió loco, está exagerando, ya está perdiendo credibilidad. Revisen, esa es la ley que han presentado, pero es algo horroroso. Y por supuesto destrozan los salarios, los derechos laborales, destrozan el salario básico. La reforma tributaria que están presentando es regresiva, mucho más paga proporcionalmente la clase media que la clase alta. Entonces están aprovechando para profundizar el modelo neoliberal y demuestran quién está en el poder, porque están pasando la carga a los más pobres, a la clase trabajadora y a la clase media. Pero Felipe decía, bueno, tenemos que presentar alternativas. Las hay. Les voy a dar solo 3 para concluir. Los derechos especiales de giro tienen que ir para reactivar la economía. Les insisto, es un problema de coordinación, porque las capacidades están ahí, las necesidades están ahí. Claro, algún rato se ajusta la economía, pero el fin de la política económica es que se ajuste rápido o el menor costo, que el costo caiga sobre los que más tienen, no sobre los que menos tienen. Esos derechos especiales de giro
lo está diciendo el propio Fondo Monetario, en lugar de ir a las reservas de un banco central independiente, que no le importa a su patria, tienen que ir a trabajar para la economía, transformarse en liquidez y dar crédito, etcétera, y reactivar la economía. Lo segundo, ¿no? Hemos hablado de y Felipe también nos mencionó, de las utilidades inmoralmente altas. Ya no nos sorprende. Cuando suceden estas cosas, por ejemplo, sobre todo en recursos naturales, petróleo, sube el precio del petróleo por algún evento extraordinario, no por la decisión del propio agente, no porque agregó valor, no, es el mismo producto, por cuestiones de mercado ajenas a la gente subió. Hay lo que se llama el windfall tax, una tasa sobre utilidades extraordinarias. Y esto no es invento nuestro, no es invento de la izquierda, es invento de la derecha anglosajona, ¿no? Porque saben que eso va contra el propio liberalismo. En el liberalismo se supone que tú dependes de las decisiones que tú tomas, no de la suerte y lo que pasa con el mercado. Bueno, aquí también esta gente ha tenido ganancias extraordinarias, la farmacéutica, pero en Ecuador los bancos ganaron plata pese a que la economía estaba destrozada. En gran parte de América Latina así también ha sucedido, ¿ya? Y otros sectores como Internet, etcétera, por una coyuntura muy especial. Pues a esas utilidades extraordinarias hay que ponerle impuestos mucho más fuertes, que en el caso ecuatoriano puede ser el 100%, captar todas las utilidades extraordinarias y pagárselas a través del tiempo, devolvérselas, darles crédito tributario, es decir, financiarte con las ganancias extraordinarias de las empresas durante la pandemia. Y otra solución, lo que nosotros hicimos, ya teníamos en lo que se llamaba salario de la dignidad. Ustedes saben que siempre el cuento es que no pueden elevar salarios porque se genera desempleo, suben los costos. Con eso siempre nos amenaza el capital, ¿no? Y el mal menor entonces es pagar salarios de miseria y que haya empleo. Pues se pueden conciliar las dos cosas. ¿De qué forma? Lo que nosotros hicimos es por el salario de la dignidad. Cuando yo quería aumentar el salario básico, los empresarios decían, no, vamos a perder competitividad, vamos a quebrar todo. Perfecto. Paguen, ¿ya? Vamos a establecer un salario básico que no es el salario digno. Es lo mínimo para evitar un mal mayor que es el desempleo. Pero nadie me declara utilidad hasta que el último de los trabajadores haya ganado ese salario digno, que se definía como el salario que tiene que ganar una familia tipo ecuatoriana, que tiene 1.6 perceptores de ingresos, para cubrir la canasta básica, ¿no? Y entonces ellos podían contratar a $200 un trabajador, el salario básico, por ejemplo. Pero si el salario de la dignidad era 350, nadie podía declarar utilidades hasta que el último de los trabajadores hubiese ganado esa cantidad. Al final ya no fue necesario el salario digno porque el mecanismo fue tan eficiente que el salario básico estaba por arriba del salario digno. Hoy volvemos atrás. Se está pagando en muchos países, se está proponiendo leyes para bajar ese salario y recuperar la economía. En Ecuador particularmente se están proponiendo un salario de emergencia de $200. Volvamos al mecanismo de salario de dignidad. Perfecto. Paga $200, pero nadie declara utilidad hasta que el último de los trabajadores haya ganado el salario de la dignidad. Porque si no, significa que la rentabilidad de la empresa se está fundamentando en explotación laboral y eso no lo podemos permitir. 3 ideas para salir, para enfrentar la crisis. Hay muchas otras ideas que obviamente saldrán seguramente en esta tertulia, en esta conversación, pero lo que les quiero decir, el mensaje final. Las relaciones de poder no han cambiado, sigue el imperio del capital, sigue el mundo de antes de la pandemia. Hay formas de superar la crisis sin hacer caer el costo de esa crisis sobre los más pobres. Muchísimas gracias.